Buenas tardes, buonasera, de aquí desde Roma otra vez. Acá van a ser las 11 de la noche y yo creo que ya van a ser las 5. Así que buenas tardes, espero que estén arropados y arropadas por el frío. Me han dicho que están en -1 grado. Eso es mucho frío. Así que les mando mucho calorcito de acá. Acá estoy con dos tipos de calorcito. El calorcito del corazón con mis amigos, aquí Donata y Raúl, y con el calorcito de los grados de Roma y del Argentario. Así que les mando todo ese calorcito y espero que he sabido también de las gripes, resfríos. Espero que se estén cuidando, mucha vitamina C, así 6.000 de vitamina C, pero de esa vitamina ojalá biológica que les permita tener ánimo y restablecer y mejorar las defensas. Quisiera retomar el live de la vez pasada, ¿se acuerdan? Acerca de los terapeutas y de los pacientes. Espero que les haya servido y que estos lives les estén sirviendo como para hacer elecciones tanto de terapeutas, pero también que te sirva a ti para preguntarte tú como paciente, qué tipo de paciente eres, ¿ya? Y hoy día voy a iniciar eso primero con qué tipo de paciente eres, ¿ya? Yo tengo, por supuesto, atiendo todos los días, así que escaneo al paciente que llega, aunque vayan directamente a pedirme constelaciones familiares y saben que yo también trabajo con trauma, pero sí hay ciertas características de algunos pacientes o de los pacientes y me gustaría un poquito contarles esas observaciones que yo hago de las personas que piden ayuda. Y podríamos decir que hay distintos tipos de pacientes, como la otra vez yo les conté también que habían distintos tipos de enfoques terapéuticos y en que se basan distintos terapeutas, y estos terapeutas, en base a esos enfoques que los respaldan, usan técnicas de acuerdo a ese enfoque. Y les hice un poquito la historia de la psicología. Y hoy día, como lo nuevo o lo más vanguardista de la psicología eh, y del terapeuta que quiera ser de vanguardia, es que sí o sí tiene que saber acerca de neurociencias. Eso es básico, básico. Así que anota en tu libretita, preguntarle a tu terapeuta o a tu facilitador si sabe cómo funciona el sistema nervioso. Si te dice sí, sigue con ese terapeuta. Si te dice no, chequea, chequea. Pero también este chequeo que vas a hacer va a depender de qué es lo que estás buscando tú en la terapia. Y en ese sentido quisiera darte como algunos indicadores de autoconocimiento para que te des cuenta tú qué tipo de paciente eres para que puedas encontrar sintonía con el terapeuta que te pueda ayudar en relación a este tipo de paciente que eres tú. Y mirándolo concretamente, hay pacientes o personas que sienten un dolor emocional profundo. Hablamos de un trastorno emocional, angustia, crisis de pánico, depresión, desgano por la vida, falta de propósito. En el fondo todo eso lo podríamos encauzar o poner en una esfera de personas que están atascadas, ¿ya? Y además deprimidas, como desvitalizadas. Y todas esas personas entonces buscan, lo primero que buscan es muchas como eh, sanarse, aliviarse de los síntomas, ¿ya? Jaquecas, insomnio, angustia, crisis de pánico, ansiedad, exceso de comer, también fumar, distintos tipos de adicciones. Y generalmente, todavía hoy en Chile, estas personas buscan terapeutas que
rápidamente te bloqueen o te saquen los síntomas y tú seguir funcionando. Y está bien, acá es cero juicio, es simplemente una descripción de los tipos de pacientes que hay. ¿Y qué hacen estas personas? ¿Dónde van? Van a un psicólogo, le explican sus síntomas, el psicólogo anota todo, hace la historia de vida, se demora el psicólogo como 3 o 4 sesiones en armar tu historial de vida, temas de la infancia, qué cosas, dependiendo del enfoque del terapeuta, te va a preguntar por tus conductas, te va a preguntar por las causas como anteriores a esa conducta, o va a entrar en tu historia familiar para atrás, estilo psicoanálisis, ver tu infancia, y en base a eso te va a plantear un tratamiento como un planeamiento. Entonces hay terapeutas que te van a decir, mira, todas estas conductas que tú tienes, todo este tipo de emociones negativas, difíciles, depresiones, qué sé yo, vas a necesitar un año de terapia, 2, 3, y te van a generar un programa de trabajo con técnicas de acuerdo a sus enfoques. Otro tipo de paciente, y está bien, ¿ya? Y entonces muchas veces ese terapeuta, ese psicólogo trabaja en alianza con un psiquiatra. Primero el psicólogo intenta como ayudarte con sus técnicas a nivel emocional, y si no avanzas te dicen, no, en realidad tú deberías de usar medicamentos. ¿Cuáles medicamentos generalmente la población chilena está tomando? Principalmente ansiolíticos, el famoso clonazepam, y los antidepresivos, así altos índices y altos gastos en esos medicamentos. Otro medicamento también que se consume bastante es los estabilizadores del ánimo, y junto con eso los otros medicamentos en relación al insomnio. Entonces estos terapeutas y estos pacientes están ahí unidos en esto, en mirar solo los síntomas, y por supuesto en tener sesiones para decir, mira, es probable que todo esto te pasó en tu infancia porque tu mamá no te quiso, porque tu papá abandonó el hogar, y te generan como una cosmovisión de la causa de por qué tú estás acá. Y también ahí te enmarcan en lo difícil que fue tu infancia, y te enmarcan también, yo diría, en que fuiste víctima de hechos parentales, ya sea de padres negligentes o padres abandonadores. Y desde mi perspectiva sistémica y desde mi perspectiva desde la neurociencia, puede ser que te dé como te haga sentido esos significados y esas causas, que junto con los medicamentos sí o sí te alivias, pero estás tapando los síntomas, los estás ahogando, los estás llevando al subterráneo, y no te estás sanando desde la mirada de lo que yo creo que es la sanación. Y bueno, hay gente que súper tira para arriba, está un año o dos, a veces hasta 9 años, 10 años, pero que igual hay una parte tuya y de todos los seres humanos que tenemos como una brújula interna, que es parte de las características del alma, en que te dice, ya voy, sí, voy donde este terapeuta, pero igual algo me falta. También hay pacientes que necesitan ir todas las semanas a estas sesiones, porque en realidad el terapeuta, y esto es muy bueno también, como que es parte del sistema familiar del paciente, y el terapeuta ocupa un lugar como de faro, como de guía, como de, no sé si de gurú, como de guía, y yo lo llamaría desde la neurociencia es como tu prefrontal, como el prefrontal del paciente. Que es el prefrontal? Es la capacidad, es un área del cerebro que nos permite la capacidad de reflexionar, de secuenciar en el tiempo, de percibir lo que hay antes, en el presente y el después. Es la capacidad de analizar, es la capacidad de controlar y de tener como voluntad y control sobre las emociones,
es la capacidad de poder controlar los impulsos, es la capacidad como de generar conciencia en la frustración, es la capacidad de la conciencia. Entonces el terapeuta de este tipo de pacientes, en que son una vez a la semana, el terapeuta va haciendo como el faro, la conciencia del paciente. El tema de este tipo de terapias y este tipo de pacientes y este tipo de terapeutas es como la definición de lo que es salud, ¿ya? Y entonces en esta definición de salud inconsciente, implícita de este tipo de relación, es que yo soy dependiente, yo necesito que alguien me guíe y es un refuerzo desde mi perspectiva de tu parte niño o niña en que tú no descubres dentro de ti tu capacidad de empoderamiento, tu capacidad de decisión, tu capacidad de empoderamiento y de adultez. Entonces también el terapeuta, es bueno que cuando tú vayas a una terapia le preguntes, oye, ¿cuál es tu objetivo terapéutico conmigo, con todo esto que yo te he relatado? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Yo te he relatado esto, esto y esto y dime de qué se trata, cuál es tu diagnóstico, ¿ya? También me ha tocado pacientes que me dicen, mira, yo estuve años en terapia y tenía un terapeuta que no me decía nada. Y tú en la primera sesión me estás dando 5 puntos, ¿ya? Y me estás dando, sugiriendo 5 respuestas. Me decía, tengo la experiencia que nunca un terapeuta me había hecho reflejos como me lo estás haciendo tú. Y sobre todo, nunca un terapeuta me había dicho, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer tú con esta información? Porque mi tarea es darte la información, no hacerte el trabajo. O sea, nadie puede ayudar a otro sin que el otro no, no tenga la motivación, no tenga el impulso al cambio, no tenga la necesidad. Si no hay necesidad, es difícil que cambies y si no hay necesidad, muchas veces los terapeutas nos convertimos en como cómplices de que tú sigas manteniendo una estructura emocional, psicológica, una estructura de personalidad de dependencia, ¿ya? Entonces es sumamente importante que tú cheques qué es lo que estás buscando. Eso en relación a los síntomas. Otras personas llegan a una cierta edad en que comienzan a sentir de que algo les falta, de que la vida, pucha, lo tengo todo, pero no sé por qué ando deprimida o deprimido, o estoy ya, llegué a un cargo de trabajo X, no tengo más que escalar, o estoy teniendo como sensaciones de vacío, ¿ya? Y generalmente eso es como entre los 40 y los 45 y que se plantea que es como la crisis de los 40. Ya después les voy a explicar de qué se trata eso. Que es cierto, viene la crisis de los 40, así como los matrimonios tienen crisis a los 7 años, después a los 14, como por septenio. Y acá, cuando llegas a este lugar, decir, a ver, chuta, ¿qué hago acá? Ya llevo como 10 años en este trabajo, 7 años, ya no hay más que hacer en el trabajo, tengo esta relación de pareja, ya tengo hijos, como que ya cumplí las tareas que la sociedad consciente o inconscientemente me ha planteado y ya lo he hecho todo y estoy entre aburrida, entre desganada, desganado, sin fuerzas. Bueno, esas personas, esos pacientes, están buscando la causa de por qué están así. Y de alguna manera les nace desde el alma también como la búsqueda del sentido de la vida, la búsqueda de responder las preguntas de quién soy yo, qué hago en esta vida, hacia dónde voy, que son las preguntas como que todos los seres humanos deberíamos de hacernos, sobre todo los 40 años. Y estas personas a quienes buscan. Interesante, ¿no? La pregunta, a ver, ¿qué tipo de terapeutas buscan estas personas que tienen estas como cuestionamientos
o estas como sensaciones de vacío. Y ahí entran así, full, las terapias alternativas, ¿ya? Y estas terapias alternativas tienen mucho que ver, muy bien, me están diciendo yo estoy así, yo. Y estas terapias alternativas yo diría que en general yo no las descalifico, al revés, yo vengo saliendo de una fundación que construí, organicé, y hace muchos años, cuando hubo el desastre de los terremotos en Chile y todo esto de ayudar, yo generalmente hacía invitaciones a que me acompañaran a ir en ayuda por lo del trauma y del trauma, post-trauma, digamos, a personas, terapeutas en general, de Reiki, de masajes, de canalizaciones. Yo hacía un llamado general a personas que quisieran ayudar a otros, incluso a veces sin técnicas que usaran, y me acompañaran a estos lugares de ayuda y de desastre, ¿no? Porque lo hacía desde la intuición y desde también el respeto que le tengo a todas las terapias y a todos los seres humanos que tienen la intención de ayudar, ¿ya? Hasta que hubo un momento en que el 2020, por ahí, organicé y formalicé una fundación, Fundación Puentes al Alma, y seguí congregando e incorporando a terapeutas que tenían distintos tipos de terapia y que ofrecían distintos tipos de terapia. Con la certeza y digamos, con las ganas de que todas esas terapias pudieran ser validadas y que pudieran ayudar mucho a otros sin que las personas entraran a estas psicoterapias eternas con psicólogo o tan caras, principalmente caras. Y mi experiencia con todas esas terapias y los terapeutas fue muy positiva. Sé que se movió mucha gente en el centro que armé. Llegamos una vez que hicimos, ayer me acordaba, hicimos una jornada en la Villa Grimaldi, atendimos a 800 personas, en otras íbamos ¿cómo se llama?, comedores solidarios en plena pandemia, post pandemia, y en que atendíamos 50 a 100 personas en esta casa que yo arrendaba para el centro, para la fundación. Los domingos que hacíamos estas jornadas gratuitas atendíamos alrededor de 100, 120 personas, o sea, de verdad había una gran convocatoria, tanto de terapeutas como de pacientes, y los resultados eran, yo diría que de mucho éxito. Pero hoy en día, cada vez más, bueno, ustedes saben que yo cerré esa fundación, principalmente porque empecé yo también a evolucionar y a madurar y decir, a ver, estoy ayudando a otro y yo me estoy desgastando y no estoy siendo como justa conmigo misma ni empática conmigo misma. Y fue una muy buena decisión cerrar eso. Después también de haber chequeado, hice todo un trabajo con los terapeutas que estaban ayudando ahí en la fundación y me di cuenta de que era maravilloso estas personas que ayudaban a otros, que en esta ayuda que estaban haciendo a otros se estaban ayudando a sí mismos, ¿ya? Principalmente. Y segundo, también me di cuenta que había bastantes terapeutas que estaban dando estas terapias muy desregulados y con mucho trauma. Y me bajó como ¿cómo decirlo? Un rayo de conciencia y de responsabilidad personal, porque dije, wow, yo con todo esto que he estudiado de las neurociencias y de el conocimiento que tengo de que si yo como terapeuta estoy desregulada, esa desregulación la voy a transmitir a mis pacientes. Y me sentí tan responsable de lo que los terapeutas que me estaban acompañando transmitieran su desregulación, que entré así, me apaniqué y dije, no quiero llevar este peso. Así que eso también fue, pedí al gran diseñador que me ayudara y me ayudara con los signos evidentes y por supuesto de si tenía que tomar esa decisión.
Y por supuesto que me llegaron los signos evidentes, muy evidentes, era imposible de desoírlos, ¿no? Desde una chica que estaba haciendo práctica como psicóloga ahí en el centro, que yo la percibí, tuve una entrevista con ella y estaba con intento de suicidio, o desde pacientes, desde terapeutas que después yo atendía a las personas que ellos habían atendido y que realmente habían hecho, no solamente habían mirado el trauma, sino que lo habían retraumatizado. Y son cosas que, no es por enjuiciar, son cosas que ocurren en la vida, eso yo lo sé. Sé que fue una gran experiencia para mí el no ser tan inocente y no armar un tejido como previo de autocuración y de sanación con los terapeutas que me estaban acompañando. Pero esa conciencia requería una responsabilidad que me pregunté a mí misma si quería hacerlo o no. Eso significaba formar a los terapeutas de estas distintas terapias alternativas con la perspectiva y con el enfoque que yo hoy día tengo desde la neurociencia. Y eso, si ellos no me lo estaban pidiendo y si ellos no se daban cuenta de sus propias desregulaciones, iba a ser una tirana, una directora de fundación en que les iba a imponer un enfoque, una mirada, y dije, yo no voy a ser romana, no voy a ir a la guerra. No voy a ir a la guerra con obligar a las personas que de muy buena manera y con muy buena actitud me han querido acompañar y ayudar a otros, el que yo me dedique a ellos sin que me lo pidan y sin que ellos se sientan, ni siquiera, hay muchos que ni siquiera se planteaban que estaban desregulados. Por lo tanto, también aprendí mucho acerca de las terapias alternativas. ¿Qué terapias alternativas toman estos pacientes que se preguntan qué me pasa, quién soy yo? Principalmente, por ejemplo, van a todas estas terapias como oráculos, tarot, canalizaciones, ¿ya? Eh, Ustedes ya conocen todo eso, astrología, y como en todo también psicólogos universitarios con título universitario, todos metemos las patas, todos estamos, no todos, voy a ponerlo así, no todos tenemos conciencia de que somos humanos y que tenemos que estar en proceso constante de conocimiento, de estudio y también de autorregulación y de poder modelar lo que estamos entregando. eh, También en este grupo de personas que siguen estas terapias alternativas y que las ejecutan y que las practican como terapeutas, por supuesto que hay muchas personas que no son idóneas, ¿ya? Y que la forma en cómo te entregan la información no es la adecuada, ¿ya? Y me ha tocado de vuelta con pacientes que me dicen, mira, me vi el tarot y me dijeron esto y esto y esto de esta persona o de mí y de esto. Y yo miro este caudal de información y lo primero que yo le pregunto a la persona, dime, ¿esto te fortaleció en tu búsqueda terapéutica, en tu búsqueda de sanación o te debilitó? Y esa es la primera como pregunta que te tienes que hacer cuando estás en una terapia alternativa. Esto me está ayudando a yo empoderarme, me está ayudando a reflexionar, me está ayudando a madurar, me está ayudando a cambiar actitudes o me está reforzando partes de mi congreso interno en que yo estoy hasta incluso peor. Hasta incluso peor. Por ejemplo, me toca mucho escuchar de personas que van a ciertos terapeutas y le dicen, no, lo que pasa es que tu cáncer aquí a la tiroides porque no expresas tus emociones y tu rabia. Así que dale hoy día con expresarle a todo el mundo lo que tú estás sintiendo. Bueno, eso no te ayuda. Si te ha ayudado, bendiciones. Pero expresar todo lo que uno siente y a veces hasta de malas maneras, sin como reflexionar, sin repensar, sin chequear las consecuencias, es como darle rienda suelta a tu niña o a tu niño, ¿ya? A ese niño o niña que yo lo he llamado amurrado, a ese niño o niño que yo lo llamo un niño tirano, una niña tirana,
o una niña, también el otro día la llamé con mis alumnas, una cabra chica o un cabro chico, ya que no tolera la frustración, esa parte tuya que no toma conciencia que existe un otro, que no toma conciencia de que todo lo que tú hagas o digas te va a repercutir y te va a venir de vuelta. Entonces tienes que pensar muy bien si ese terapeuta, ya sea canalizador, astrólogo, da lo mismo el título, pero es de terapia alternativa o de Reiki, es la persona que te está acompañando o te está diciendo cosas así como fijas, casi como decretos, ¿no? Y si eso te debilita o te fortalece. Y esta frase, ¿de dónde yo la saqué? Esta frase la encontré en el diccionario de Bert Hellinger. Bert Hellinger, cuando estaba en sus constelaciones, miraba lo que estaba pasando ahí en la dinámica de la configuración y le iba y le preguntaba al representante, mamá, que estaba muy triste, y le colocaba un recurso, por ejemplo, y le preguntaba, el que te pusiera esa persona, ¿te fortalece o te debilita? Y el representante tomaba conciencia y le decía, no me ayuda. Y la sacaba y ponía otro recurso, o eso se lo preguntaba también al paciente o al consultante. Entonces la primera pregunta que te tienes que hacer después de tus sesiones, ¿esto me alivió? ¿Se me aclaró la película? ¿Estoy mejor? Y lo otro, lo más importante que yo, por lo menos para mí es importante, es que si sales de una sesión, ¿ya? En que sales más amoroso, más amorosa en relación a tu historia y en relación a tus padres, estás por buen camino. Pero si sales de una sesión en que fuiste muy enojado con tu mamá o con tu papá o con tu hermana, hermano, y dentro de la sesión se da información en que te vas más enojado todavía y más como agrandado porque tu terapeuta te dijo que de verdad tenías toda la razón de estar furioso o furiosa con tu hermano o con tu papá o con tu mamá, esa sesión te debilitó, no te empoderó. Lo que realmente nos empodera es la paz. Lo que realmente nos empodera es sentir calma. ¿Y por qué les digo esto? Porque, y aquí sí les puedo dar mi propio enfoque, porque desde todo lo que ya se conoce, desde las neurociencias, ¿ya? Primero que nada, el sufrimiento no existe. Y no es como un título de la canción inventado, sino que se ha visto que el sufrimiento es una activación de memorias traumáticas que tú vuelves a reactivar dentro de que estas memorias traumáticas te reactivan el trauma, que tú ya sabes por los lives que yo he hecho, que el trauma es energía que está guardada en tu cuerpo, energía que no se secretó, que no se descargó en el momento en que vino el impulso nervioso de lucha o huida y se quedó atrapada esa energía en el cuerpo. Y aparte de que quedó guardada esa energía en el cuerpo, el hipocampo, que es un área del cerebro donde están guardadas todas nuestras experiencias, tanto positivas como negativas, todas nuestras experiencias de sobrevivencia, y además se guarda la herencia de todas las experiencias de sobrevivencia de nuestros ancestros, de nuestros papás, de nuestros abuelos y todos nuestros ancestros para atrás, y hasta llegando a los dinosaurios. Todas esas experiencias guardadas ahí, si viene un estímulo que se parece a algo a esas experiencias, esa energía, esas memorias aparecen y se genera todo un circuito de amenaza interior
orgánica, biológica, eléctrica, neurológica de neuronas y respondes como si estuviera pasando de nuevo la primera impresión que tuviste de ese trauma. Por lo tanto, todas las rumiaciones que tú tienes, todas las emociones rencorosas, todo eso, la base que hay allí, todo ese sufrimiento es en base a un sufrimiento y a hechos que ya pasaron y que solamente los estás una y otra vez recuperando, rebobinando y como actualizando. Es como tener una pantalla interna que se te repite y se te repite la historia. Por ejemplo, que creas que este pololo de hoy no te quiere, que te miró mal, toda esa rumiación que tienes en tu relación de pareja actual, no es cierta. Tiene algo de cierto. Toda esa vivencia emocional que estás teniendo, ¿ya? Es una vivencia que está conectada con una memoria traumática y ahí se te abrió el pantallón y estás proyectando en ese vínculo o con esa persona lo que tú ya viviste en tu infancia, que no lo recuerdas, pero que está en tu inconsciente y que son patrones de relacionamiento. Por lo tanto, toda esa rumiación, todo ese sufrimiento que no te permite dormir, que te genera ansiedad, que te produce crisis de pánico, que no te deja comer o te hace comer mucho, etcétera, 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 no existe. El sufrimiento no existe. ¿Y qué es lo que existe? Existe el dolor. ¿Y el dolor en qué consiste? Consiste en situaciones que tú estás viviendo en el presente, una enfermedad por ejemplo, ¿ya? Y que esa enfermedad es hoy día. Y hoy día te entregan de vuelta los exámenes, y hoy día te tienes que hacer una resonancia, y hoy día te tienes que hacer una dieta, hoy día te declararon que tenías diabetes y que por lo tanto tienes que alimentarte de cierta manera hoy. Y por supuesto van a venir las memorias traumáticas, pero en una buena terapia te van a ayudar a hacer distinciones. Mira, esto que tú estás viviendo frente a este diagnóstico de diabetes es una realidad. Las causas son estrés, historias infantiles, herencia, historias de tus padres, pero es hoy día que te está ocurriendo y en esta terapia vamos a trabajar desde el presente. Vamos a descargar la carga que se acopló a esta enfermedad nueva, a esta nueva información que te llegó. Vamos a ayudarlo desde el cuerpo, desde la conciencia corporal, a descargar esas memorias traumáticas y en la medida que tú descargues esas memorias traumáticas vas a tener energía para enfrentar esta enfermedad sin el trauma. Y vas a tener las herramientas para poder sostener lo que te está pasando sin agregarle la carga que significa estas experiencias que tú ya tuviste en tu infancia. Entonces, una terapia que te va a ayudar a sanarte está basada en el presente, en que se busca información en el pasado para poder descargar esa energía de trauma y liberar energía para que tú puedas sanarte en el presente. Y aparte este hipocampo que tiene esta memoria, que no ayuda si tú no estás consciente, me estoy sintiendo angustiada porque este estímulo se parece a lo que yo. Sí es importante el autoconocimiento, sí es importante el saber tu biografía, sí es importante relatarte a ti misma lo que has vivido. Claro que es importante reconocer tu historia, súper importante. Reconocer en una línea de tiempo eventos difíciles que viviste.
porque eso es parte de tu vida, es una tarea fundamental saber reconocer que tienes una historia, primero, que tuviste hechos en tu historia cosas difíciles y que esa historia, esa línea de tiempo con distintas historias y eventos conformaron de los 0 hasta los 21 años tu personalidad. Y saber que tú tienes ciertas tendencias en tu personalidad, por ejemplo, en cosas más gruesas, si eres neurodivergente, si eres paz, si eres SEA, si tienes déficit atencional. Y ya en esa base como básica de saber quién eres tú, yo soy mujer, yo crecí en una familia así, tengo temas con la pobreza, tengo temas con los miedos, tengo temas con las pérdidas, o sea, también colocarte que eres parte de un sistema y que al ser parte de un sistema tienes patrones que aprendiste de tu sistema familiar, que aprendiste de tu mamá, que aprendiste de tu papá, que aprendiste en la interacción con tus hermanos. Y apuntar a esos patrones. Y el terapeuta que te puede ayudar con eso es un terapeuta que sabe de neurociencias, es un terapeuta que sabe de trauma desde el cuerpo, no trauma desde el psicoanálisis, que es distinto, ¿ya? Y entonces ya teníamos un punto, que tu terapia se centre en el presente, qué es lo que te pasa hoy día, y desde hoy día ir a buscar causas allá en los patrones de tu infancia. ¿Qué terapia o qué metodología es una terapia breve y que tiene mucho éxito en la realidad, digamos, en el presente? Son las constelaciones familiares, efectivamente. Una constelación familiar que se abre, da información de tu infancia, da información de cómo estaba tu mamá y tu papá cuando tú tenías 4 años, da información de por qué realmente tus papás se separaron, cuál fue la verdadera causa de la separación, o por qué tu papá se fue, o por qué tu mamá dejó la casa. O sea, una constelación familiar te da información que puede ser que logres obtenerla durante muchos años de terapia. Pero yo con terapeutas que he trabajado en constelaciones, que se lo han revisado todo, con psicoanálisis de 17 años, con terapias alternativas, con trabajo de sueño, personas muy calificadas como pacientes. Yo he hecho una constelación con ellos y me dicen, no puedo creer que de todos los años de terapia que yo he estado, este patrón que me acabas de mostrar en esta constelación, no lo había visto. Y era el eslabón que me faltaba. Entonces, aprovechemos esta metodología que es terapia breve de una sesión, ¿ya? Y que te abre puertas para el cambio real. Y junto con eso, lo que yo hago en una constelación, la mirada de la neurociencia es que hoy en día se nos dice que hay áreas del cerebro donde está toda la información a través de nuestras neuronas, nuestras sinapsis, así como del hipocampo, y que tenemos la posibilidad de reorganizar esa información a través del cambio neurológico, a través de la creación de nuevas neuronas y a través de, al estimular ciertas áreas del cerebro, podemos hacer cambios. Miren qué interesante. Y todo eso aquí y ahora. ¿Y quién? Tú. ¿Cómo? Primero que nada, en el cuerpo, porque estas áreas del cerebro son biológicas, son neuronas que hacen sinapsis, es biología, somos biología. Y gracias a esta biología, si vamos a esta biología, podemos transformar nuestra historia, podemos transformar nuestra personalidad. No les estoy diciendo que esto es fácil. Todavía no he hablado de lo fácil ni lo difícil, pero sí sé que se puede.
Sé que se puede transformar y reestructurar estados anímicos que son de muchos años a través de ejercicios, de técnica y a través de la conciencia de la causa de por qué yo estoy así. Y entonces, por ejemplo, ya se sabe y ya se está requete como confirmado que las depresiones están muy conectadas con el sistema nervioso autónomo, principalmente con el sistema parasimpático y con ese sistema, con la digestión. Y el cómo tú tengas tu digestión, te diré cuánta depresión o cuánta manía puedes tener. Entonces ya los terapeutas que sabemos de esto, preguntamos al tiro a la persona cómo está tu sistema digestivo. No, tengo el colon inflamado, tengo diarreas frecuentes, tengo intervalos de diarrea y de estitiquez. Mal. Entonces uno ya sabe si esa persona está así, los síntomas que tiene. Y cambiar el sistema digestivo, ¿está en manos del terapeuta? No. ¿Está en manos de quién? Del paciente. Exactamente. Cuando un paciente va con altos niveles de ansiedad a mi consulta, aparte de hacer la constelación, yo le digo, ¿tú sabes que estás con altos niveles de adrenalina y cortisol y de estrés en tu cuerpo? Sí. ¿Tú sabes que ya no das más, que estás con un agotamiento estilo burnout, que es el agotamiento laboral? ¿Desde cuándo que no te tomas vacaciones? Desde 3 años. Y entonces como que educo a las personas y les doy el conocimiento de que si tratan así a el instrumento básico que lo tiene en la vida o que la tiene en la vida, que es el cuerpo, es muy difícil lograr salud, plenitud, equilibrio y autorregulación. Muy difícil. Y entonces hay cosas básicas para sanarnos y que dependen de nosotros y de nuestra responsabilidad. No sirve de nada que vayas a una sesión terapéutica una vez a la semana con el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, si tú no te haces cargo de cosas básicas como tu cuerpo, como el permitir que el cuerpo día a día descargue biológicamente, que tengas defeques naturalmente 2 veces al día, ojalá 3 veces al día. Eso es básico para estar sano, básico. 2, claro que tienes que renunciar a muchas cosas si quieres estar sano o autorregulado. Por ejemplo, renunciar a no trasnochar. Yo ahora estoy trasnochando y ya mi cuerpo me lo está alegando. Porque ya sabemos que las dopaminas, perdón, que la melatonina es la que nos ayuda a tener un sueño más profundo y más reparador. Y eso ocurre desde las 9 de la noche. Entonces, sí o sí hay que acostarse antes de las 12. Ojalá desde las 9 ya empezar y a las 10 estar durmiendo. Entonces, sabemos muchas cosas hoy día desde la neurociencia que está en nuestras manos y que es nuestra responsabilidad. El terapeuta sí tiene la responsabilidad de enseñarte esto. Tú no tienes por qué saber, pero un terapeuta sí tiene que saber que la serotonina se construye en el sistema digestivo, que para que se construya serotonina se necesita triptofano y que el triptofano se saca de ciertos alimentos y que si tú estás con estrés, con altos niveles de cortisol y adrenalina en el cuerpo, no produces triptofano porque no lo sacas, no tienes la fuerza para sacarlo de ciertos alimentos y entonces te empiezas a decaer, a deprimir y tienes ganas de irte de este mundo, evidente, porque además estás con altos niveles de cortisol y adrenalina que no te dejan pensar y que te tienen con la sangre acidificada. Por lo tanto, si tienes la sangre acidificada, te bajan las defensas y comienzas a tener gripes constantes,
una y tras otra y no entiendes por qué, estás con desánimo, con ganas de irte de este mundo y además agarrándote todas las bacterias, bichos, virus que existen en este minuto con -1 de frío. Y entonces, claro, que implica, y por eso es importante, ojalá, tomar conciencia, implica ser responsable del cuerpo y de los mecanismos y de cómo funcionan nuestros órganos. Cómo funcionan nuestros órganos y hacerte exámenes cada cierto tiempo y mejorar sobre todo tu flora intestinal, mejorar si es que tienes el Helicobacter, no sé cómo se llama, bueno, el Helicobacter, que es una bacteria que está instalada en el sistema digestivo, o el GABA, y ahí sí o sí eso tienes que mejorar. ¿Qué otra cosa tienes que mejorar? Saber que si estás con sobrepeso tienes una adicción biológica. No es que seas ansiosa y eres ansiosa. No, bueno, eres ansiosa porque tienes altos niveles de cortisol y adrenalina en el cuerpo. Eso se puede bajar con el triptofano y con la serotonina. Y eres ansiosa porque además tienes una dependencia con ciertos alimentos, porque en el sistema digestivo hay células parasimpáticas que te relajan. Entonces cada vez que comes chocolate o consumes un alimento azucarado, te relaja, te hace sentirte mejor por un ratito, te hace un pic insulínico, pero eso te enferma, porque el cuerpo estar en pic insulínicos cada vez que consumes azúcar se desregula. Entonces, mínimo que tienes que tener un organismo autorregulado en relación a la insulina. Si consumes un shock de azúcar, por lo menos ándate a caminar después para poder procesarlo. Se fijan que al final la conciencia, el conocimiento, la información nos ayuda a estar mucho más sanos. Y lo otro es que nuestro sistema nervioso funciona como un reloj, pero se desreguló en nuestra infancia por los eventos difíciles que vivimos, pero sobrevivió. Ahora, ¿sobrevivió a duras penas? Sí. Que ahora podemos reorganizar esa forma de sobrevivir como desequilibrada y desregulada, sí, lo podemos hacer. Entonces, básico, bajar la velocidad. ¿Cómo se baja la velocidad? Descansando y descargando. ¿Cómo se descarga? Con ejercicio y con conciencia corporal. No basta con que hagas yoga solamente. No basta con que hagas pilates solamente, porque esos ejercicios corporalmente te ayudan a lo parasimpático, pero no te ayudan a la descarga, a la desintoxicación. Y frente a la desintoxicación lo que hay que hacer es tener un entrenamiento que eleve tu frecuencia cardíaca, que te exija más al corazón que un músculo, y que al ser exigido se generan ya el sistema de reparación y el sistema como de renovación celular. Entonces, tenemos que tener desafíos que nos cuesten un poquito para poder como estimular mecanismos de autorregeneración, de autorregulación y de autocreación de células nerviosas, que es lo que nos mantiene acá en la vida. No hay otra manera. Mover el cuerpo. No hay otra manera de desafiar al cuerpo. Más allá de las caminatas, de los 1000 pasos, tienes que desafiar tu corazón. Tienes que sentir que eso. Trotar, ojalá 5K todos los días. Hacer cardio, ojalá todos los días, aunque sea 20 minutos con María en Siéntete Joven. Hacer boxeo. Todo eso apunta a la salud.
Y en la medida que tú tengas esos desafíos y esas como exigencias, te vas a dar cuenta, y te lo digo porque yo lo practico, que no hay más rumear. Uno empieza a trotar, está toda la cabeza así, de repente, chum, no hay más. Se acabó la matraca y comienzas a tener un estado de relajación, un estado como de, oh, qué rico tener adentro la tele apagada, ¿ya? Y al tener la tele apagada, ¿qué significa eso? Que tu sistema se está autorregulando, que sí está rompiéndose musculatura, que después va a venir una regeneración, que eso es súper bueno, y que además tienes un tiempo de silencio interior, donde pueden venir ideas nuevas, pueden venir situaciones de creatividad, pueden venir proyectos, puede venir la vida. Entonces, volviendo a las terapias, claro que te sirve toda terapia que te ayude a autorregularte, a bajar el estrés, sí. Toda terapia que te ayude a hacerte responsable. Y si vas a una canalizadora y te tira la vida, está perfecto, yo creo que puedes chuntarle y ser increíble, pero esa información, si no la tomas para transformar tu historia, tu vida, gastaste plata de más porque no estás usando la tela que se te pasó para hacer el traje que te correspondía hacer. Entonces, es básico cuando uno quiere hacer cambios, el esfuerzo. No hay cambio si no hay esfuerzo. Y no hay conciencia si no te desafías. Lo otro es quedarte quieto, bueno, ya esto es lo que me tocó, me cambio de trabajo, pero sin mucha conciencia, ya termino esta relación, después empiezo otra y después de nuevo voy a repetir lo mismo. Pues hay mucha gente viviendo así, yo la veo, a veces llega a la consulta esas mismas personas, ¿por qué estás acá? No, mi mujer me dijo, mi hermana, y no tienen ninguna intención de mirarse y de hacer un cambio. Yo igual hago mi trabajo mostrando lo que dice la constelación, ¿ya? A veces yo digo, bueno, ojalá que esto sirva de algo porque vi a la persona que no tenía ninguna intención como desde la responsabilidad de hacerse cargo de lo suyo. O a lo mejor digo, va a haber como, esto es una semilla que en 20 años más se va a acordar de esta constelación y va a decir, ¡ah! Y tal vez en 20 años más, después que le venga un cáncer o se le muera a alguien significativo, la remezca y cambie. Entonces, ¿cuál es mi intención de este live? Es invitarte a trabajarte, a hacerte cargo de ti misma y de ti mismo, a dejar de quejarte por todo lo terrible que te ha pasado en la vida, a dejar de quejarte y de abrumarte, porque cuando te quejas, la única persona que de verdad sufre en ese sufrimiento no real, eres tú. Nadie más. Entonces la invitación es que vayas más bien por el dolor. ¿Por qué por el dolor? Porque si sales a correr te van a doler las piernas al otro día y apenas vas a subir las escaleras. Bueno, ese dolor es un dolor creativo. Si sales, qué sé yo, a vivir con el dolor, decídete parar esa relación, ese vínculo con quien tú quieres mucho, has puesto mucho amor ahí, pero esa persona no está en equilibrio con el dar y en el recibir, y tú paras esa relación con dolor, ese es un dolor que va a pasar. ¿Te has atrevido? Bien, tienes coraje, pero mira, va a pasar ese dolor. Es real, porque los dolores se sienten, sobre todo en el cuerpo, y pasan. Y cuando pasan los dolores, adivina qué, ahí sí te empoderas, ahí sí eres más grande, ahí sí estás madurando, ahí sí te estás autocurando. No hay en este camino de la vida crecimiento si no es con dolor, pero con el dolor porque tiene un tiempo y se va.
se va, se pasa. Y eso es un indicador de que estás caminando hacia la salud, hacia la neuroplasticidad, hacia la autoempatía, ¿ya? Y hacia la plenitud. Porque yo les digo desde mi lugar etario, ni una posibilidad de que la vida sea así plana, todo feliz, ni una posibilidad. Incluso los momentos de más disfrute, goce, como ahora yo que estoy de vacaciones, porque igual estoy trabajando, hay molestias, he tenido un problema en el pie con el tendón, he tenido que estar ahí atenta en el uso del trotar, o he estado comiendo cosas que nunca como, entonces tengo inflamación, o sea, dentro de este disfrute y de estas vacaciones y de este rico sol y el calor, hay dificultades que he tenido que ir mirando, aceptando, dándole tiempo. Por supuesto, dentro de mi congreso hay una que patalea y alega y por qué, la típica víctima. Pero hay otra parte que dice, bueno, pero si es la vida es con dolor, la vida es con sentir, con estar vivo. El estar vivo nos duele. El estar vivo no es solamente felicidad. Hoy día yo fui a un almuerzo en que era una amiga de mis amigos donde estoy, acá en Italia, y esta mujer estaba con un cáncer terminal. Y yo miraba toda esta situación, era en el fondo una despedida. Y eh, todo muy grato, muy amoroso. Ella en un ratito se quebró, pero nadie hablaba del tema, todos sabíamos lo que estaba pasando. Y terminamos, volvimos, qué sé yo, nos vinimos a Roma con mis amigos y en un ratito en que yo pude estar conmigo misma sola y reflexionar, dije, ¿por qué estoy tan cansada? Dije, como si hubiese subido, no sé, un cerro y como que estoy más cansada que cuando corrí los 21K. Y ahí una voz interior me dijo, es que igual en la vida cotidiana, en esta vida donde no hay pacientes, igual eres sensible y tomaste estas energías que habían en este almuerzo y te agotaste. Entonces también me di cuenta que cuando estoy con mis pacientes estoy mucho más alerta en no como fundirme en el dolor del otro. Pero acá, como ando de vacaciones, así sin las defensas de ubicarme, me entró la pena, el dolor de todas estas personas que además, como no se hablan las cosas, están igual ahí. Entonces, me sentí, bueno, el solo hecho de tomar conciencia de eso, es decir, tengo que ser más cuidadosa en mi vida cotidiana y de ver, pero todo está perfecto porque mis amigos, que también son muy sensibles, eh, eh, todos nos dimos cuenta que esta amiga ella estaba cansada y que el almuerzo tenía que no ser más largo de lo que ella estaba haciendo, así que todos nos despedimos y volvimos a nuestros lugares. Pero les dejo esta tarea. Armen un plan de desafíos. Armen un plan de sanación. Y si necesitan un terapeuta, muy bien. Que sea una persona que te acompañe en tus desafíos, que te acompañe en madurar, que tenga claro lo que tú estás estimulando, lo que tú necesitas de estimular en términos de los neurotransmisores de tu cuerpo. Una persona que sepa lo que es ser adulto y maduro y que te pueda ver a tu quinceañera, a tu niñita murrá y que te diga, mira, esa conducta es de niñita murrá y que te refleje estas partes tuyas de tu congreso para que no te dirijan la vida. No es fácil ser autónoma, autodirigirse, porque autodirigirse y empoderarse no se trata de, yo soy como soy y que más, y se acabó y yo me acepto como soy. No. Autodirigirse
entrar, buscar la plenitud es, primero que nada, no dañarte tú, pero también no dañar a los demás, porque vivimos en comunidad. Somos parte de una comunidad, somos parte de una familia, somos parte de un sistema de amistades, de laborales. Entonces, también ser maduro y tener salud es tener relaciones humanas saludables, en que uno no le ande tirando pachotas a nadie, en que uno no ande amurrado porque no me resultó algo en la mañana. Uno no tiene derecho a ocupar espacios emocionales de los otros. Entonces, lo más importante es sanarte tú, desintoxicarte tú y hazte un plan de sanación. Hazte un plan. Aprende también, el conocimiento es súper importante. Aprende. La Nazaret Castellanos tiene muchos podcasts muy interesantes de cómo funcionamos en nuestro sistema nervioso, la Marian Rojas y otras personas que tú seguramente sigues en Instagram. Estos mismos lives que yo hago hay mucha información. Entonces te toca a ti. Así que te paso la responsabilidad de hacerte cargo de ti misma, de ti mismo. No generes dependencia con ningún terapeuta, porque eso no te va a ayudar. Vas a reforzar a tu niña, a tu niño herido. No lo refuerces más, acógelo. Dile que todo lo que vivió en la infancia ya pasó y que tú lo vas a transformar. Y hagan esos 21 días que les mandé de la Marian Rojas, que ella sacó de la técnica japonesa, de los japoneses, y vamos a la acción, vamos al cambio, se puede. Elijamos, así como ustedes hoy día eligieron, votaron algunas personas, elijámonos a nosotros mismos, pero vamos si somos capaces, todos somos capaces de hacer cambio, hábitos, uno, aunque sea un chiquitito. Si llegas atrasada a todas partes, deja de llegar atrasada, vamos. No seas tan como blandengue contigo misma o contigo mismo. Hay cosas que no podemos permitir que hagamos. Llegar atrasados, no nos permitamos más eso. No nos permitamos andar comiendo a deshora. No nos permitamos comer cosas que no nos ayudan al ánimo. No nos permitamos tener una vida sedentaria y pasar 10 horas frente a un computador sin saber hacer ejercicios para que nuestro sistema nervioso polivagal se quede rígido. No nos permitamos dejar de ser empáticos. No nos permitamos andar expresando por la vida lo que se nos ocurra. No. Autorregulémonos, reflexionemos y usemos el prefrontal, que es nuestra capacidad de reflexionar, de planificar y de conectar lo que nos pasó con el presente y eso que nos pasó, que nos ayude en el presente a ser diferentes y a cambiar. Vamos, se puede. Yo estoy en esa aventura, estoy en ese viaje. ¿Me cuesta? Sí, me cuesta. ¿Me enojo? Sí, conmigo misma digo, no, pucha, de nuevo caí en el mismo hoyo, no, de nuevo estoy quejándome, no. Pero bueno, vamos despacito. De ahí de repente viene también mi parte compasiva, me siento, digo, no, mira, estás cansada, mira, pero igual has avanzado antes, ¿te acuerdas del año pasado, en esta época, lo que hacía, ya, vamos, se puede. Así que también date felicitaciones porque estoy segura que todas las que me están viendo, me están escuchando y todos los que están escuchándome y viendo han cambiado, que no son los mismos que el año pasado. ¿Ya? Los abrazo desde acá, desde la distancia, los quiero mucho, ábranse al amor, ¿ya? Y voy a ver si la otra semana, el otro live, si me lo permite, Raúl Morales, lo quiero invitar a que nos cuente acerca de la película que él hizo, que me lo lloré todo esta semana cuando la vi, que son Los 100 años de Mónica. Si la pueden ver, véanla, es una joya. Y Raúl Morales, un hombre increíble, he aprendido mucho de él estos días, esta semana. Hoy día pensaba como un modelo de un hombre paz, que respeta muchísimo a la mujer, pero desde un lugar que es muy diferente, porque de verdad él ha logrado ser un hombre
que no siguió el machismo. Entonces estoy así como alumna mirándolo y observando su personalidad, sus actitudes. Y digo, wow, qué loco el no ser machista, cómo actúa, lo que dice, lo que piensa. Y en esta película que hizo con Mónica Echevarría, me encantó cómo a través de una mujer muy inteligente y muy increíble como fue Mónica, relatar la historia de nuestro país, de lo que nos ha pasado, del trauma social que vivimos en Chile, de una manera tan delicada, tan amorosa y tan sin rencor, que es una película que todos deberíamos ver, todos los chilenos y las chilenas, y que nuestros hijos y nuestros nietos deberían ver, y que podría ser un legado que conecte lo que nos pasó en Chile hasta hoy día. Así que voy a ver, la película se llama 100 años de Mónica, ¿ya? Voy a ver si me acompañan en el live del otro domingo para que ustedes lo conozcan, para que esta película se difunda. Y es a todo nivel. Yo soy bien cinéfila eh, y soy bien crítica también con lo que es bueno y lo que no es bueno. Y se inició la película con una imagen que dije, wow, me impactó mi sistema nervioso. Y fue una película que estuve todo el rato emocionada, tuve que pararle un ratito para procesar y bueno, todos tenemos el trauma social en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, y ya es tiempo que cada vez vayamos purificándonos y desintoxicándonos de ese dolor social que tenemos todos adentro, y esta película nos ayuda. Así que eso, a desafiarte esta semana, a planificar un cambio, y un cambio que tiene que ser más allá de 21 días, hasta los 30 días, para generar un hábito en tu cerebro. Vamos, tú puedes, yo puedo. ¿Me cuesta? Sí, pero también cuando digo que bueno que me cueste. No está fácil porque valoro más el esfuerzo. Así que buenas tardes para ustedes, buenas y buenas noches para mí. Que estén bien y ojalá que estas reflexiones que les he entregado hoy día les sirvan. Vayan a un terapeuta que los acompañe a la autocuración, a la responsabilidad, al esfuerzo y a avanzar en la vida hacia la plenitud, hacia la felicidad, pero que para lograr eso es la neuroplasticidad, la flexibilidad. Porque cuando somos flexibles, aceptamos cuando estamos enfermos. Cuando somos flexibles, aceptamos que estamos felices. Cuando somos flexibles, aceptamos que nos equivocamos de nuevo. Cuando estamos flexibles, aceptamos que podemos equivocarnos, cambiar y ser mejor persona. Muchas gracias. Que estén muy bien y abríguense y también agradezcan el frío, porque eso es también un cambio que a mí me cuesta, por eso estoy acá, pero se puede disfrutar también. Que estén muy bien y nos vemos el próximo domingo.